Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, el Salvador maravilloso. Hoy damos gloria y honor. Dice el Salmo 32, versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Lo tienen ya? David era un rey. Yo quiero que podamos entender lo que significa cuando hablamos de un personaje de la Biblia, de una persona. Dios se encargó de dejar escrito y descrito en toda la Biblia todas las cosas que tienen que ver con la vida de aquellas personas que nosotros consideramos héroes de la fe. Todo. Y cuando hablo de todo, hablo de lo bueno y hablo de lo malo. ¿Sí? La Biblia es descarnada porque presenta a los que aparecen allí con nombre y apellido y con sus pecadillos y con sus cosas buenas. No vende nada la Biblia, no es que regala nada. La Biblia te dice, y este era así, pero a Dios le agradaba esta cosa. Este era así, así, pero además había algo que a Dios le interesaba de esa persona, ¿sí? Ahora, fíjense que David, en un momento siendo rey, entra en una situación de pecado y es ahí donde nace este salmo, ¿no? Producto de lo que estaba viviendo, él escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, es decir, mientras no confesé, mientras no hablé lo que tenía que hablar, mientras no dije lo que tenía que decir, mientras no expresé, no pude poner en palabras aquello que estaba viviendo, empecé a sufrir las consecuencias en mi físico, ¿sí? La no confesión, eso es lo que provocó problemas en la vida de David. La no confesión le generó a David un sentimiento o un sentido de culpabilidad. Sentido de culpabilidad. Muchas veces, si somos honestos en nuestra vida, hemos vivido situaciones que hemos querido tapar. ¿Por qué? Porque a lo mejor esas situaciones nos avergüenzan o nos avergonzarían si se expusieran. ¿Qué diría fulano de mí si se entera que hice tal cosa? Mejor que ni se entere. ¡Pum! Abajo de la alfombra. ¿Qué diría fulano si se entera lo que hice hace 10 años a lo mejor? No, mejor que ni se entere. ¡Plum! Abajo de la alfombra. ¿Qué diría mi pariente, mi primo, mi papá, no sé, si se enterara lo que yo hice hace 2 semanas atrás? Plum, abajo de la alfombra, que ni se enteren. Bueno, eso fue lo que hizo David. David empezó cometiendo adulterio. Fíjense esto. Primero, David no ocupó el lugar que él tenía que ocupar y ahí empieza su problema. Cuando todos tenían que ir a la batalla, David eligió quedarse en el palacio solo. Primer error, nunca te quedes solo, nunca te quedes sola, nunca abandones a los tuyos. Cuando hay que ir a la batalla vamos todos juntos, y cuando es tiempo de replegarse nos replegamos todos juntos. Nunca hagas las cosas solo o sola. El primer error de David fue quedarse solo en el palacio, cuando en realidad él tendría que haber estado batallando en el frente, liderando al pueblo. ¿Sí? El segundo error que cometió David es que se sube a un lugar al que no tendría que haber subido. Sube a la terraza, a la azotea del palacio, y empieza a mirar enfrente que había alguien que le interesaba y mucho. ¿Sí? Entró en un momento de debilidad David, producto de no haber estado donde él tendría que haber estado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí?
Es importante que no te quedes solo. Cuando la iglesia se reúne, no es tiempo para quedarnos solas o solos. Cuando la iglesia avanza, avanzamos todos. Es un peligro quedarse atrás, rezagado. Es un peligro quedarse aislado, solo. Es un peligro. ¿Por qué? Porque es en el momento donde vos estás con la guardia baja y es donde más el enemigo va a tentarte, va a atacarte, porque sabe que estás funcionando solo o sola. ¿Sí? La idea de Dios es que funcionemos como cuerpo, como cuerpo. Por eso nadie puede crecer aislado del cuerpo, nadie. No hay nadie que pueda crecer espiritualmente hablando solo, alejado del cuerpo. Eso es una gran mentira. No es necesario congregarse. Sí es necesario congregarse, sí es importante. Es importante que nos congreguemos, hace a nuestro crecimiento espiritual. Entonces David, primer error que cometió como líder, como guía espiritual y como parte del cuerpo fue quedarse solo. Ahí empezó el problema de David. Entonces, ¿qué pasa? Luego ve lo que no tiene que ver. Empieza a mirar a una mujer que tenía hombre, que tenía dueño. Y ya ahí el problema del hombre o del ser humano empieza con lo que ve. El pecado muchas veces tiene que ver con lo que vemos, no necesariamente con lo que tomamos, pero sí con lo que vemos. ¿Sí? Entonces, muchas veces nuestros ojos se dirigen a personas o a cosas que no son correctas, no nos pertenecen, no tenemos que tomarlos porque no es nuestro. Pero David hizo uso de su poder y manipuló las situaciones. Entonces, ¿qué pasó? Cae en adulterio. Entra en una situación de adulterio. Para tapar ese pecado, lo mejor que se le ocurre, entre comillas, mejor, hay que hacer desaparecer al marido de esta señora, porque si no vamos a tener un conflicto permanente. Además del adulterio, manda a matar al marido de esta mujer. Lo mata. Y acto seguido no confiesa ninguno de los pecados, sigue su vida normal. Entonces llega un momento que tiene que venir alguien, ahora lo vamos a ver, y mediante una especie de parábola o de alegoría le empieza a describir la situación y le dice a David, ¿qué harías vos si alguien se mete en un campo ajeno y toma una ovejita, la roba y se la lleva como si fuera propia? Y le dice David al profeta que le estaba describiendo esta situación, a esa persona hay que matarla, porque se está adueñando de algo que no le pertenece. Entonces el profeta lo mira y le dice, bueno, esa persona sos vos. De esto, desde que él cometió el pecado hasta que es descubierto, no porque lo confesó, sino porque lo descubrieron, pasó mucho tiempo. ¿Sí? Entonces recién ahí David, cuando es descubierto, cuando es confrontado, es cuando dice, y ahora sí me doy cuenta que alguien se enteró. ¿Qué hubiese pasado si no lo confrontaban? Hubiese seguido tapando el pecado. Entonces es ahí donde David entra en esta sensación de culpabilidad, en este sentido de culpa. ¿Por qué? Porque entiende que mientras cayó, fue afectada toda su vida. Mientras el pecado lo metió debajo de la alfombra, toda su vida fue afectada. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El pecado es algo serio a los ojos de Dios. Y no queda sin consecuencias muchas veces. ¿Sí? ¿Me van entendiendo hasta ahí? Sí. Entonces, David empieza a sentir dentro suyo, a abrazar un sentido de culpa o de culpabilidad. Callar aquellas cosas que debemos hablar, y sobre todo cuando los resultados no son los deseados o los esperados, puede generar que a nuestra vida venga un sentimiento de culpa. De culpa. La culpa es el resultado de una falta o delito cometido por una persona de forma voluntaria. ¿Sí? Es el resultado de una falta o delito que alguien comete de manera voluntaria. Eso es la culpa. La culpa no viene a nuestra vida porque sí nomás.
La culpa no viene a nuestra vida porque sí nomás, es el resultado de saber que hicimos algo mal. O es el resultado de saber que provocamos una situación que no debiera existir. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, producto de esa falta, de ese delito, es que nos sentimos culpables. ¡Ay, ¿por qué hice esto? Y cuando mirás los resultados desastrosos que generó ese accionar, ni hablar. Te invade una sensación de culpa y no sé, de responsabilidad absoluta que de no mediar Dios puede llevarnos a un desastre. Entonces necesitamos darnos cuenta de que no podemos callar lo que debemos confesar. La culpa por las faltas cometidas en ciertos momentos de nuestra vida es lo que deriva en ese sentido de culpabilidad que puede llevar a una persona a vivir por largos años atada a dichos eventos, impidiéndole vivir en la libertad que Jesús quiere darle. Jesús quiere darnos libertad, pero muchas veces nosotros vivimos atados a eventos del pasado donde fracasamos, donde fallamos, donde de alguna manera estuvimos involucrados y la culpa empieza a trabajar y a carcomer nuestra cabeza. ¿Sí? Nos empieza a afectar en nuestra salud. ¿Sabe cuánta gente se enferma por la culpa que siente respecto de alguna situación? ¿Sabe cuánta gente se enferma porque la culpa no los deja descansar de noche, no los deja dormir y terminan enfermos en su cuerpo? Ahora, ¿qué es la culpabilidad? Podemos decir que es una emoción negativa que surge como resultado de haber cometido una falta o de creer que hemos cometido una falta. A veces nos sentimos culpables de ciertas cosas en las que en realidad no tenemos nada que ver, pero asumimos eso como propio. Pasó algo y la persona no tiene nada que ver, pero empieza a pensar, yo podría haber hecho algo, podría haber hecho algo, podría haber hecho algo, podría haber hecho algo más, pero no hice nada, y no hice nada, y no hice nada. Entonces empieza a darse manija a tal punto que empieza a creer que él es culpable de esa decisión, de eso que sucedió. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? La persona termina enfermándose producto de la culpa que empieza a asumir. David era consciente de su falta, David era consciente, no era inconsciente, pero nunca se preocupó por atender lo que había pasado y solucionar eso delante de Dios. Nunca se ocupó. Dio por sentado que estaba todo bien porque él era el rey. David pensaba que como era rey podía desenvolverse como quisiera. ¿No te ha pasado eso? Yo hago lo que quiero, total es mi vida. ¿Alguna vez dijiste así? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer porque yo soy el bababá, bibibi, y yo hago lo que me da la gana. Y a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¡Pah! ¿No? Hasta que de repente nos damos con la pared de frente así, la cabeza nos queda unos chichones así que parece compota, y bueno, volvés ahí agachado y decís, Señor, perdoname porque en realidad he sido un necio o una necia, actué mal. David cayó, nunca confesó su falta y creyó que nunca eso influiría en su vida personal, en su vida familiar, en su vida espiritual. El pecado afecta toda nuestra vida. El pecado afecta toda nuestra vida. Todo aquello que callamos y no confesamos, todo aquello que callamos y no confesamos es siempre una puerta abierta para que la culpa venga y nos esclavice. Cuando pecamos en algo y no lo confesamos, no lo arreglamos delante de Dios, es una puerta abierta. Es una puerta abierta para que la culpa, entre otros espíritus, pueda venir a nuestra vida y esclavizarnos. Mucho cuidado con permitir que pase el tiempo y no arreglar aquello que tenemos que arreglar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Es importantísimo entonces esto. Anoten si quieren por ahí algunos pensamientos que escribí acá. Pensamiento 1. Si abrimos puertas al pecado, debemos saber que la única manera de cerrarlas es mediante la confesión.
Si abrimos puertas al pecado, debemos saber que la única manera de cerrarlas es mediante la confesión, que incluye, la confesión incluye arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de pensamiento y de conducta. Cambio de pensamiento y de conducta. La palabra arrepentimiento significa cambio de pensamiento, cambio en la manera de pensar. Y si cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Por eso decimos que David no se había arrepentido, porque el tipo siguió guardando, nunca sintió culpa, nunca se arrepintió de su pecado, hasta el momento en que fue confrontado y le dijo el profeta: ese tipo al que vos quisieras matar te describe a vos. ¿Sí? Entonces, si abrimos puertas al pecado, debemos saber que la única manera de cerrarlas es mediante la confesión, que incluye arrepentimiento, cambio de pensamiento y de conducta de los mismos. Yo no puedo decir que me arrepentí de un pecado si mi conducta revela lo contrario. No puedo, estoy mintiendo. No puedo decir que soy, no sé, que no miento cuando en realidad mi fruto evidencia que estoy mintiendo. No puedo. El segundo pensamiento es que todo pecado que no confesamos, tarde o temprano nos terminará gritando en la cara y sentiremos el peso de la culpa misma sobre nuestras espaldas. Todo pecado que no confesamos, tarde o temprano nos terminará gritando en la cara y sentiremos el peso de la culpa misma sobre nuestras espaldas. No podemos ocultar un pecado, tarde o temprano ese pecado va a ser así. Y nos va a terminar gritando en la cara todo lo que hemos callado. ¿Sí? Pensamiento número 3. Callar. En este caso, cuando hablamos de pecado, no es prudencia, es más bien necedad. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender algo. Si hay algún pecado en mi vida, lo mejor que yo puedo hacer es correr a Dios. Es correr a Dios. Dios me va, por medio de Cristo, a perdonar y a justificar. Él, de hecho, ya lo ha hecho. Ya me ha perdonado y ya me ha justificado por medio de Cristo. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer es: pequé, Señor, perdoname, porque pequé, me equivoqué. No guardar, no hacer silencio, no meter el pecado debajo de la alfombra, porque eso no me conduce a nada bueno. De hecho, lo vemos en David. Mientras él cayó, dice que su cuerpo se fue afectando. El pecado tiene consecuencias. Cuando guardamos o hacemos silencio respecto del pecado, sufrimos las consecuencias. ¿Sí? Nosotros debemos evitar toda posibilidad de entrar en una situación de tentación y de pecado. Debemos evitarlo. ¿Para qué me voy a quedar solo si yo sé que solo estoy expuesto a equivocarme? Esto es como cuando la persona que tiene un problema, por ejemplo, de alguna adicción, sabe que si se queda solo o sola, va a meter la pata. ¿Sí? Entonces nosotros, sabiendo que podemos errar, no debiéramos alejarnos de aquellos que pueden sostenernos en momentos de debilidad nuestra y tener la apertura de decir: miren, estoy viviendo esto, ayúdenme, acompáñenme. ¿Por qué? Porque el acompañamiento que brinda el cuerpo de Cristo te va a librar de muchas situaciones de error. David, insisto en esto, David, el primer error que comete es quedarse solo cuando él debiera estar junto al resto del pueblo. Es el primer error que comete David. Entonces, permanecer en el error, persistir en el error, es una decisión nuestra. Una cosa es: me equivoqué, pequé, fallé, Señor, perdóname. Y otra cosa es: Señor, pequé, pero no te lo quiero confesar, no te lo voy a confesar. Persisto y permanezco en el error, que fue lo que hizo David. Mientras vos y yo callamos un pecado que podamos haber cometido, lo único que estamos diciéndole a Dios es que decidimos voluntariamente permanecer vinculados a esa situación de pecado. ¿Sí?
Cuando no confesamos nuestro error, nuestro pecado a Dios, entonces le estamos diciendo a Dios, yo decido permanecer en esa condición. Mucho cuidado con esto, porque el pecado no es sin consecuencia. Y puede ser que la culpa, que nunca se termina de saciar, te empuje a tomar decisiones cada vez más drásticas, como por ejemplo le pasó a Judas. Judas nunca sintió arrepentimiento. Lo que sintió Judas fue remordimiento, culpa en extremo. Se sintió sumamente responsable de lo que había pasado con Jesús, pero nunca decidió ir a los pies de Jesús a pedir perdón y a restaurar la relación. El tipo se sintió culpable, tan culpable de todo lo que vendría luego con Jesús, que lo único que hizo fue consiguió una soga y fue y se ahorcó. Eso es lo que genera la culpa. Si él hubiese tenido convicción de pecado, hoy estaríamos hablando de que la Biblia tiene un libro más. No serían 66, serían 67 libros, porque Judas hubiese escrito un libro con su propio nombre, que no es el Judas que aparece al final casi de la Biblia. ¿Sí? Entonces, la culpa lo único que hace es conducirte a, primero, alejarte cada vez más de aquellos que te pueden ayudar, y lo que hace es empujarte a tomar decisiones dramáticas, drásticas. Ese es el resultado de la culpa en nuestra vida. La culpa no viene de Dios. Lo que hace la culpa es condenarte continua y constantemente. Te aleja de la iglesia, te aleja de Dios, te aleja de aquellos que te pueden dar una mano en tiempos de dificultad. La convicción de pecado es lo que hace que vos reconozcas tu pecado y te tires a los pies de Jesús para pedirle perdón. ¿Sí? Eso es convicción de pecado, de justicia y de juicio. A eso fue enviado el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el resultado de la culpa o provocado por la culpa en la vida de Judas? Se terminó quitando la vida por no llegar a comprender que el mismo Señor al que él había traicionado, a su vez y a modo de devolución, lo estaba perdonando e iría a la cruz también por él. Tu pecado, mi pecado, eso que quizás nos agobia, ya fue perdonado en la cruz. Lo que vos y yo tenemos que hacer es tirarnos a los pies de Cristo, a los pies del Señor y decirle, Señor, perdóname. Si todavía hay alguna situación de pecado, algo que no está bien en nuestra vida, no sientas culpa. Eso no viene de parte del corazón de Dios, no viene del Espíritu de Dios. Lo que el Espíritu de Dios provoca es convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y eso te lleva al arrepentimiento. Entonces, si descubrimos que hay algo de eso en nosotros, vamos a tirarnos a los pies de Jesús y vamos a pedirle perdón. Vamos a pedirle perdón. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder restaurar la relación con el Señor y seguir adelante. No te llames a silencio. No te llames a silencio cuando de algún pecado personal se trata. Dije pecados personales. ¿Sí? No te llames a silencio cuando de algún pecado personal se trata. ¿Y por qué digo pecado personal? Porque a veces hacemos lo que no tenemos que hacer, confesamos los pecados ajenos. ¿Sí? Confesamos el pecado ajeno. Señor, te pido perdón por el pecado del hermano Corchito, porque el hermano Corchito anda en re cualquiera. Y sí, el hermano Corchito puede ser que ande en cualquiera. A veces tenemos la facilidad, Señor, te pido perdón por el pecado del hermano que está al lado mío, Señor, que tu gracia lo alcance, que tu favor lo alcance. Perfecto, lo va a alcanzar. Quédate tranquilo que lo va a alcanzar. Pero ¿y los tuyos? ¿Sí? Los tuyos, los pecados personales que debemos tratar con el Señor. ¿Cómo vamos por ahí? El pecado personal genera también una repercusión dentro de lo colectivo. ¿Sí? Cuando yo hago silencio respecto de algo que debo solucionar, en cuanto a un pecado, afecto mi vida, afecto la vida de mi familia, afecto mi matrimonio y por ende afecto mi iglesia. Es decir, el pecado que yo no trato delante del Señor termina afectando todo lo que yo hago y en todo lo que estoy involucrado.
¿Sí? Nunca el pecado es sin consecuencias. Nosotros tenemos que saber esto. Por eso hablaba de los pecados personales. Y yo quiero que esto realmente lo podamos evaluar. O sea, si hay algún pecado, alguna cosa que nosotros debamos confesarle al Señor, este es el momento, este es el tiempo. Por eso Dios nos metió en este tiempo a las casas, para que miremos lo que hay dentro nuestro, lo que hay en nuestra casa. Porque no podemos seguir viviendo hacia adelante, proyectando como si todo estuviera bien. Si todo está bien, genial, gracias Señor, te bendecimos, sigamos hacia adelante. Pasaremos este tiempo y será parte de nuestra historia, de nuestro currículum vitae de la fe. ¿Sí? Pero si no, es tiempo para que hagamos los ajustes necesarios y poder prepararnos para lo que Dios va a hacer. Amén. Tenemos que saber que Dios quiere tratar en este tiempo con nuestro corazón, con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con todas aquellas cositas que parecieran que no le importan a nadie. Cuando hablo de carácter, no estoy hablando de ese que nosotros denominamos carácter podrido, que yo sé que nadie lo tiene acá, estoy hablando de otra iglesia, del carácter podrido, ese que te saca el alien así por dentro y... ese no lo tiene nadie. Yo sé que acá no pasa eso con nosotros, gracias a Dios, pero estoy hablando por si conocen alguno de ustedes eso, le comenten un poco. El carácter tiene que ver con nuestra determinación a empezar algo y terminarlo. Eso es carácter, eso es una persona de carácter. Cuando hablamos o denominamos mal carácter podrido, lo que estamos diciendo, lo que estamos expresando es el tipo de temperamento que esa persona tiene, ¿no? Hay algunos que son melancólicos, viste, que son así medio... Y sí, bueno, un día están re bien y otro día están como volados, como pareciera que si no los tocas y te das cuenta que respiran, pareciera que están ausentes. Hay otros que son más coléricos, viste, que los mirás y ya, ¿qué me estás mirando? ¿Qué me estás mirando? ¿Qué te dice ahora? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Y ya le querés cortar la cabeza. Ese es colérico. Eso es temperamento. Y de acuerdo al temperamento que nosotros tengamos, vamos a reaccionar. Ahora, cuando hablamos del pecado, el pecado lo que hace es agravar nuestra conducta. Tiene una alta incidencia en nuestro temperamento. Si yo estoy viviendo en pecado y a mí alguien me queda mirando, lo más probable es que... ¿Qué me mirás? Si yo no hice nada, ¿qué te pasa? ¿Sí? Vamos a tener reacciones violentas. ¿Por qué? Porque el temor a la exposición de algo que estamos viviendo es lo que hace que reaccionemos como reaccionamos. ¿Por qué David le dice al profeta, y a ese tipo hay que matarlo? ¿Sí? Le dice, a ese tipo hay que matarlo, porque es la reacción que hubiese tenido David frente a una situación así. Ahora, no se dio cuenta que quien estaba viviendo así era él. Hasta que el profeta viene y le dice, pero David, escúchame una cosa, entonces, ¿qué hay que hacer con vos? ¿Sí? Evaluemos nuestra condición en este tiempo, miremos hacia nuestro corazón, miremos hacia adentro. Quiero hablarte entonces de 3 etapas en relación con el pecado, 3 etapas en relación con el pecado. La primera etapa que experimenta una persona que entra en una situación como la de David es la etapa del silencio. La etapa del silencio. Fue el momento en que David decidió callar, no abrir la boca y ocultar debajo de la alfombra su pecado. Decidió entrar en esta etapa, la etapa del silencio, que no se entere nadie, por favor, que nadie sepa lo que estoy viviendo, porque en definitiva, ¿qué van a pensar de mí? Soy el rey. Y esa tontera que muchas veces tenemos, ¿no? El famoso ¿qué dirán? ¿Qué va a decir el hermano de mí si se entera que yo me equivoqué, pequé? Y vivimos muchas veces más pendientes del que dirán las personas que el que pueda llegar a decir Dios. Vivimos tan atados a veces, producto de lo que pueda llegar a decir la gente, cuando en realidad lo que más nos tiene que importar es qué dice Dios de lo que ve en mí. ¿Sí? Entonces, David cayó por un tiempo su pecado y empezó a sufrir las consecuencias de ese silencio en su propio cuerpo, en su salud. Mucho cuidado con aquellas cosas que decidimos callar.
Cuando se trata de pecado no podemos hacer silencio. ¿Sí? Cuando se trata de alguna situación de pecado no podemos hacer silencio, tenemos que tratarla, tenemos que extirpar de raíz esa situación y seguir adelante, porque no vamos a poder avanzar en nuestra vida. ¿Está bien? Tenemos que saber que el gran pecado, ese gran pecado que a simple vista se ve, nunca es el resultado de un solo pecado. El adulterio consumado de David fue la consecuencia o el resultado de varios pecados anteriores. El pecado más grande, entre comillas, de David, que fue el adulterio, fue la consecuencia de haberse permitido antes otros pecados. Te pongo otro ejemplo. El que roba, primero miente, engaña, ¿sí? Oculta. Nunca es un solo pecado. ¿Se está entendiendo esto? Siempre para ese pecado que nosotros vemos en la superficie, debajo de la superficie hay otra serie de pecados. Tenemos que tener cuidado con el tema del pecado. Entonces, el pecado no confesado trae consecuencias en todo nuestro ser y lo vemos en la vida de David. Pensamiento número 4, no subestimemos el efecto del pecado. No lo subestimemos. El pecado no es algo inocente. Tuvo que venir Cristo a la cruz para subsanar o para sanar definitivamente el tema del pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo terminó el periodo de silencio de David? ¿Sabés cuándo terminó? Cuando recién vino alguien a confrontarlo. Vino un profeta llamado Natán, le hizo una ilustración de una situación y recién ahí, empujado por lo que este hombre le estaba diciendo, recién David dice: ¡ay, perdón, Dios! Hipócrita. ¿Qué hubiese pasado si no era confrontado con esa situación? Hubiese seguido haciendo silencio, hubiese seguido guardándolo. Total, nadie se entera, está todo bien, nadie se entera. El show debe continuar, soy el rey, vamos para adelante, vamos, conquistemos porque Dios está con nosotros. Mentira. Mentira, porque el pecado automáticamente rompe la relación con Dios y Dios quita su respaldo hasta tanto no haya una restauración de esa relación. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que considerar. David tuvo que ser expuesto. No esperemos que alguien venga a señalar nuestro pecado de parte de Dios. No esperemos que alguien venga y te diga: ¡hey, deja de mentir! ¿Yo? No. ¡Hey, deja de hacer esto! ¿Yo? Porque ese día, realmente si llegara ese día, nos va a doler muchísimo. No tenemos que esperar que alguien venga a exponer nuestra condición. Porque ¿sabés cuál es la otra también? Imagínate que el Espíritu Santo en este momento empezara a decir: habla esto, habla aquello, fíjate lo otro. Y empezaría un retorcijón en la panza, ¿no? Nos agarraría una molestia. Ahora, tenemos que tomarlo con la seriedad que tiene. David hizo silencio respecto de su pecado y tuvo que venir alguien a exponerle: David, tenés que arreglar esto. Quiero decirte algo: Dios siempre nos espera, pero llega un momento en que Dios deja de esperarnos y dice: ok, ¿no querés entender? Elijo otro. Los planes de Dios nunca van a quedarse inconclusos. Dios quiere contar con nosotros, pero si nosotros no entendemos, Dios lo que hace es: ok, ¿no querés entender? Elijo otro. ¿Sí? Ahora, yo no quiero que Dios pase y diga: vos estuviste en otra cuando yo te estaba mirando. Yo te había elegido a vos, pero vos estuviste en otra. Elegiste hacer silencio respecto de las cosas importantes. Yo no quiero que Dios el día de mañana me diga eso. A Saúl le pasó eso. Por quedar bien con el pueblo, quedó mal con Dios. Por hacer lo que se le daba la gana, quedó mal con Dios. Y Dios dijo: ok, chao, vení David. Y lo llamó a David. ¿Sí? El silencio de ese pecado le costó a David la pérdida de su hijo.
El silencio que David hizo durante todo ese tiempo le costó la vida de su hijo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice Pablo. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El pecado nunca es sin consecuencias. Entonces, la primera etapa es la del silencio. David hizo silencio. La segunda etapa es la etapa de la confesión. Confesión significa también ponernos de acuerdo con Dios en que lo que hemos hecho atentó contra la santidad de Dios. ¿Sí? Por eso Dios no soporta el pecado, porque el pecado es una ofensa contra la santidad absoluta de Dios. Entonces Dios no puede dejar sin juzgar el pecado. Ahora, David deja de justificarse en esta segunda etapa y expone su real situación. Tuvo que venir, entre comillas, también a alguien a decirle: hey, esto sos vos, fíjate bien. Pero en este punto David decide dejar de justificarse y de esconderse delante de Dios. Y decide poner en claro su real situación. Y no disimula su pecado, no lo camufla, no lo camufla, ¿sí? No dice, bueno, fue un desliz, bueno, fue esto, no. Pone nombre y apellido. Entonces, le dice al Señor, ahora lo vamos a ver, habla de 3 cosas: pecado, adulterio y asesinato, entre otras cosas, mentira. Cuando confiesa a Dios su pecado, recién ahí puede comenzar a experimentar la sanidad y la libertad que vienen por mano de Dios. Si en este tiempo vos y yo tenemos que confesar algo, este es el tiempo. Este es el tiempo para que la sanidad y la libertad de Dios vengan a nuestra vida. Este es el tiempo, no hay otro tiempo. No es más adelante, es ahora, es hoy. ¿Sí? Y no pensemos, por favor, porque siempre tenemos la tendencia a pensar que el pecado generalmente más grave es el pecado sexual. No, nada que ver. Puede ser un pecado de idolatría, puede ser un pecado de, no sé, de mala administración, puede ser un pecado, no sé, de mentira. Entonces tenemos que estar atentos a ese tipo de cosas. Si nosotros en este tiempo le pedimos al Señor: Señor, examina mi corazón, el Espíritu Santo va a ser así como un GPS y te va a ir marcando: acá, esto hay que corregir, acá, esto hay que atender, acá, ¿sí? Entonces, David pasó por la etapa del silencio, pasó por la etapa de la confesión y viene la etapa 3, que es la etapa del recupero del gozo y la comunión con Dios. Cuando David confiesa su pecado, recupera la alegría y el gozo y la comunión con Dios. Y de hecho, termina cerrando este Salmo 32 con una canción. Mirá el versículo 11 del Salmo 32. Dice así: alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Fíjate cómo cambió ahí. Después que confesó su pecado, David recuperó la alegría y el gozo, la comunión con Dios, y ahora anima a otros a decir: vamos a cantar a Dios, vamos a alegrarnos, vamos a darle adoración a Dios. ¿Por qué? Porque somos los rectos de corazón. Es fantástico esto. Una persona que un ratito antes se sentía lejos de Dios, lejos de la gracia de Dios, lejos del favor de Dios, ahora dice: los rectos de corazón vamos a cantar al Señor. ¿No? Pero eso viene cuando podemos entender que el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado afecta nuestra relación con Dios, pero una vez que confesamos nuestro pecado a Dios y nos apartamos de eso, la alegría, el gozo de Dios, la felicidad de sabernos hijos de Dios, vienen nuevamente a nuestra vida y nos conduce a la adoración. ¿O no les pasó a ustedes cuando llegaron a Cristo? ¿No les pasó que cuando llegaron a Cristo llegaron mal y triste y bajón y qué sé yo cuántas cosas más, y de repente Dios empieza a hacer algo en tu vida y vos lo único que querías era darle gracias a Dios y empezás a cantar
y empezás a adorar y empezás a bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y lo demostró a través de tu vida también, ¿o no? Y vos decís, no sé qué hacer, pero algo quiero hacer para agradar a Dios, algo quiero hacer para agradecerle, para demostrarle lo feliz que estoy. Bueno, a David le pasó eso. Por eso es importante que nosotros, cuando detectamos que hay alguna falla, algún pecado en nuestra vida, lo cortamos enseguida y volvemos a estar en comunión con Dios. Y Señor, te alabo y te bendigo, y gracias porque me salvaste, y gracias porque me elegiste, y gracias porque me perdonaste, y gracias porque tengo vida eterna, y porque tengo esperanza, y porque lo que antes era condenación ahora es vida eterna en Cristo. Amén. Salmo 51, vamos a leer el Salmo 51, vamos a leer algunos versículos, pero en el Salmo 51... David expresa todo lo que le sucedió mientras cayó. El Salmo 32 cuenta la situación de David, y en el Salmo 51 cuenta todo lo que le sucedió mientras estuvo en ese tiempo de silencio, y empieza, dice: ten piedad de mí, oh Dios, versículo 1, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, dice David, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjate cómo David está abriendo el corazón, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Este hombre, ahí en este salmo, y después continúa, tiene unos versículos más, pero en este Salmo 51 David expone su corazón y dice: Dios, líbrame de todo lo malo que he hecho. Reconozco que mi pecado está siempre delante de mí y delante de ti. Ayúdame a ser una persona que viva en rectitud. Recrea, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los mismos huesos que se habían envejecido. ¿Me están entendiendo? Los mismos huesos que se habían envejecido en el Salmo 32, ahora mediante la confesión David le dice que se vuelvan a recrear, que se vuelvan a regenerar, que vuelvan a ser nuevos, que no estén enfermos. Eso es lo que David le está diciendo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque ahora David se atreve a hacer ese tipo de oración porque ya estaba habiendo confesado su pecado. Ya había pedido perdón a Dios. Señor, perdóname, ten piedad de mí, oh Dios. Lávame, purificame. No quiero que haya homicidios en mí. Líbrame de homicidios. Lo mismo que había hecho antes. Ahora le estaba pidiendo a Dios que no exista más en su vida. ¿Sí? Y termina diciendo: abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pensamiento número 5, la alegría y el gozo que derivan en adoración es la consecuencia de estar en paz con el Señor. La alegría y el gozo que derivan en adoración es la consecuencia de estar en paz con el Señor. Cuando el gozo de Dios se expresa, la gente lo nota.
Cuando hay una persona que está alegre porque está en paz con Dios, una persona que está gozosa porque está en comunión con Dios y está alegre, no hay forma de no demostrarlo. El fruto del Espíritu es gozo, entonces el gozo se tiene que evidenciar como cualquier otro fruto del Espíritu. ¿Sí? Si yo digo estoy gozoso, pero voy por la vida todo bajón, todo el tiempo, entonces ¿de qué gozo le estoy hablando a la gente? ¿De qué alegría le estoy hablando a la gente? Pero si yo voy por la vida alegre, tengo problemas, tengo dificultades, pasan cosas como le pasan a cualquier ser humano, pero la ventaja que tengo es que estoy en paz con Dios y estoy bien con Dios. Entonces Dios por mí, ¿quién contra mí? No importa, que venga lo que sea, total, Dios está conmigo. Ahora, voy por la vida mostrando el gozo de Dios, que es mi fuerza, dice la palabra de Dios, entonces no tengo que tener temor a lo que pueda venir. ¿Por qué? Porque Dios, el gozo de Dios es mi fuerza y estoy con Cristo y en Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Entonces, por eso David dice en el versículo 15 que leímos recién, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Queridos míos, no confesar el pecado, hacer silencio, callar lo que debemos confesar, abre las puertas en el mundo espiritual a espíritus de muerte. Cuando yo hago silencio respecto al pecado, lo que hago es abrir puertas en el mundo espiritual a espíritus de muerte. Por eso David sentía que su cuerpo se iba envejeciendo más rápido. El pecado te arruina en todas las áreas de nuestra vida. El pecado trae ruina. Pablo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. No confesar su pecado de adulterio le significó a David serios problemas en su salud física. Mis huesos se estaban envejeciendo, dijo David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y eso era literal, no era una alegoría. Era literal. Mientras él hizo silencio respecto de lo que tenía que confesarle a Dios, él iba sufriendo en su cuerpo los efectos del pecado. En su salud física y espiritual. Para conservar su imagen, tuvo que matar al marido de la mujer con la que había pecado y siguió ocultándolo todo, hasta que tuvo que venir alguien, un profeta, un hombre de Dios, a decirle en la cara, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Necesitas arrepentirte porque estás en pecado. Eso es lo que Natán le dice. ¿Qué hiciste, David? Necesitas pedirle perdón a Dios para volver a estar en paz con Él. Y no bastó con todo lo que había vivido hasta allí. Además tuvo que sufrir la pérdida de ese hijo con esa mujer con la que él había tenido intimidad, que no era su mujer. Tuvo que sufrir la pérdida de ese hijo. Proverbios 28:13, ya vamos terminando. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Sí? El que encubre, oculta, esconde sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La Biblia es clara entonces en cuanto a cómo le irá a aquel que encubre su pecado. La Biblia es clara en cuanto a cómo le irá a aquellas personas que encubren, esconden, ocultan su pecado. Mi querido, si nosotros descubrimos que hay alguna situación de pecado en nuestra vida, no lo ocultemos, es lo peor que podemos hacer. Acudamos a Dios en busca de ayuda. Señor, perdóname, fallé, me equivoqué, no quise ofenderte, no quise herirte. Perdóname, necesito estar nuevamente en paz con vos. ¿Por qué? Por mí, por los míos, por todo. No quiero ocultarte nada. Y describir el nombre, el pecado con nombre y apellido. Esto es lo que en esto te estoy fallando, en esto estoy mal. Entonces, ¿sabes qué va a hacer Dios? Dios no te va a arrancar la cabeza. Dios va a venir, te va a perdonar, te va a sanar, te va a restaurar y te va a levantar nuevamente. Y a lo sumo escucharás de boca del Señor decirte, vete y no peques más.
vete y no peques más. ¿Sí? Pero no vamos a avanzar en nuestra vida si nosotros ocultamos aquello que debemos confesarle a Dios. Esto se resuelve mediante la confesión de nuestros pecados a Dios. ¿Sí? Coquetear con el pecado es coquetear con la muerte, con la maldición. Abrazar el pecado es abrazar muerte y maldición. Pero abrazarnos al Señor es abrazarnos a la vida y a la bendición. Amén. Si Dios nos está hablando entonces en este tiempo por medio de esta palabra y por medio de todo lo que venimos escuchando, es tiempo de que hagamos los ajustes necesarios en nuestra vida. ¿Sí? No podemos seguir avanzando de la misma manera. No podemos creer que dejando todo ahí a un costado las cosas se van a solucionar. Lo único que podemos solucionar es aquello que decidimos enfrentar. Lo que enfrentamos, lo solucionamos y seguimos hacia adelante con la mano o tomados de la mano del Señor. No es mañana, es hoy. ¿Sí? No es que mañana, a partir de mañana lunes vamos a intentar. No, es hoy, es ahora. Es ahora y eso es lo que tenemos que entender. El mañana sabemos que nunca llega. Porque decimos mañana y mañana cuando llega mañana decimos bueno, mañana. Y cuando llega mañana decimos bueno, mañana. Y así, y vamos pateando las cosas para adelante y de repente nos encontramos con que nos vamos perdiendo un montón de cosas que Dios nos quiere dar en este tiempo. ¿Sí? Amén. Yo quiero que podamos orar un minutito y evaluar nuestra vida delante del Señor en esta hora. En este día celebramos el gozo de su salvación. Con amor nos abrazamos, cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía